video vamos a hablar sobre un proyecto que busca cambiar cómo los estudiantes se relacionan pues, entre ellos mismos y cómo se relacionan cuando se encuentran por fuera del aula. Su nombre es Transformando Vínculos, Estrategias Lúdicas para fomentar lo que es la inclusión y la empatía. Este proyecto pues, fue realizado en la institución educativa municipal Francisco de la Bellota, sede Chalhuayaco, en el corregimiento de Genoy, en la sede pues, que es en la vía del kilómetro 7. Sus autoras somos las dos, mi compañera Alicia Enríquez y mi persona Ana González. Bueno, como primero pues vamos a hablar sobre los grupos pues, que fueron como partícipes en este proyecto, que pues en mi persona fueron el grupo segundo y el grupo cuarto. De mi parte fue el grupo tercero y el grupo quinto. Bueno, todo comenzó, al realizar pues como tal las diferentes actividades en la clase de educación física, cuando los estudiantes o se evidencia una problemática donde los estudiantes se excluyen unos de otros. Entonces era como que la parte donde yo trabajo solo con mujeres porque los hombres son muy bruscos o no me gusta trabajar. Y viceversa, donde los hombres decían, no, es que las mujeres no les gusta que esto, que lo otro, entonces yo con ellas son muy delicadas, yo con ellas no trabajo y que no, eso más que todo en grado segundo. Y en cuarto en la parte de que, ay, no, es que si me ven con ella, ¿qué van a pensar? Que somos novios, vulgarmente como se dicen, que hay, no, que en actividades a realizar que si necesitan de tomarse la mano, ay, no, yo no le tomo la mano porque, pues no, qué vergüenza que me dirán. Entonces eso fue como la parte visible pues de los grupos míos. En cuarto, pues más que todo, se evidencian unos pequeños grupos. En cambio en segundo sí fue, es constante, o sea, en general todo. Bueno, en mi caso, en tercero, como hay más mujeres, pues niñas en ese caso, en niños, como que las niñas excluían a los niños. Ajá. O a los niños no les gustaba como hacerse con las niñas, no sé por qué, pero bueno. Y de hecho, había una niña en particular que le hacían un lazo y ella pues reaccionaba de tal manera que pues se ponía a llorar y se aislaba ella sola o que un grito les decía y ella por allá como que nadie le gustaba. Y había otro estudiante que no se integraba, yo lo llamo cuando había una pared y me pasó a seguir esto. Entonces pues se evidenció bastante la exclusión en ese caso. Y en grado quinto pues no mucho, pero porque pues ya están más grandecitos, se puede decir, entre comillas, no es mucho, niños. Y pues aquí también, o sea, el hecho de que me miran agarrados de la mano, cuando hacen circulito, por ejemplo, que agarrados de la mano, que no, que somos novios, o que no, que ya los demás van a molestar. Entonces, no les gusta, solo hombres. Entonces, que tiene que ser mi amigo el que me agarre de la mano, o mi amiga, si no. Por eso fue, yo creo que en grado cuarto y quinto son como la adolescencia. Puede ser, claro, con esos temas ya a tratar, pero igual sí sigue. Bueno, la estrategia que decidimos usar para pues, mitigar esta problemática son los juegos de roles, en donde el objetivo pues, de los juegos de roles es que el estudiante se ponga en el zapato pues, del otro, o sea que sienta cómo se sentiría la otra persona, si actúan de la misma manera con él o pues, lo tratan de la misma manera pues, que el estudiante trataría a los demás. Y aquí pues también trata de lo de las emociones. Como yo dije en mi caso, una niña pues suele llorar. Entonces también sería como regular las emociones o aprender a controlarlas a la hora de actuar con los compañeros. Porque pues en sí es un trabajo en equipo en la mayoría de los casos. Lo complejo es que pues cada uno lo coge como una responsabilidad, ¿no? Y tiene como esa parte de la frustración, entonces, o sea, o gano porque si pierdo, pues se culpa
culpa de los demás. O si ese grupo no colaboran nada. Bueno, las actividades pues a realizar fueron 7. Entonces, una de las primeras que fue llamado el teléfono roto, en donde ubicamos, cabe recalcar que las actividades fueron uniendo a los grupos. Un ejemplo, pues fueron segundo y tercero porque están pues a la misma rango de edad. Y pues sí, no es mucho la diferencia, pero sí. Y cuarto y quinto. Entonces fue como esa parte para que exploren a nuevas personas, a nuevos compañeros, o sea, no siempre estar en el mismo grupo y conocer y estar con los mismos de siempre. Y de hecho al principio, cuando se les habló del proyecto, los de tercero dijeron no, porque con los de segundo, porque son más chiquitos, que qué pereza. Y con los de quinto también pasa, porque son más chiquitos, no, que qué pereza. En mi caso sí pasó con los de cuarto. En segundo no me pusieron tanto. Pues sí, simplemente fue la pregunta de por qué el proyecto, por qué, pero como tal de quejarse, no. En cambio en cuarto cuando se les mencionó fue como que, ay no, porque los de quinto, que esto, que lo otro, que no, nosotros no trabajamos con ellos. Entonces, como para cambiar eso. Eso fue el objetivo general, cambiar eso. Bueno, como recalcando pues nuevamente las actividades, la primera actividad fue la del teléfono roto, en donde ubicamos a 2 grupos de estudiantes, intercalándolos segundo, tercero, igual cuarto y quinto, en donde se ubicaban como estamos ubicadas ahorita. Entonces, es de frente. Entonces, y los demás se ubicaban atrás, pues de donde estoy yo, pero mirando, por decir, hacia la pared. O sea, no mirando todos acá, sino a la pared. Entonces, el objetivo era que el primer estudiante hacía un movimiento. Una vez que lo realizaba, el segundo, que sería pues, mi persona, realizaba el primer movimiento y aumentaba conmigo. Yo me volteaba, o bueno, los estudiantes se volteaban, tocaban al compañero de atrás y hacían nuevamente lo mismo. Entonces tenían que repetir el movimiento de acá, del primer compañero, el mío y el que él tenía que aumentar. Y así progresivamente hasta llegar pues, al último compañero. Esta actividad pues, nos ayudó a que los estudiantes se comuniquen de manera no verbal, de que trabajaran en equipo y de que sí, también la memoria, y de que lograran pues esa parte de empatía entre cada uno al momento pues de que pues prácticamente se tenían que ver, entonces era como que también al llegar a conocer a sus demás compañeros. A los nuevos, entre comillas. Sí, digamos. Bueno, como segunda actividad se realizó lo que, pues el nombre que le pusimos fue las figuras humanas. Esta actividad pues como dijo mi compañera, pues se trabajó segundo, tercero, mezclado, cuarto y quinto igual. Se dividió pues en grupos. Por ejemplo, un grupo tenía un cierto material, se les entregó un material. Ellos pues tenían que imaginarse alguna figura y por ejemplo algunos hicieron lo que es una casa y el otro grupo la recrearon con el cuerpo, con las manos, pues en el suelo, la recrearon. Y esto pues ayudó a fomentar el trabajo en equipo, la comunicación entre ellos, la estrategia de cómo se iba a hacer. La resolución de los problemas. Exactamente. Claro, era el momento pues, de cómo darle vida, ¿no? De cómo ellos se van a ubicar para poder recrear. Yo pues miraba como si está bien, no, pues corregía. Pero pues sí. Los ubicamos. Ajá, pero sí, les daba como una ayudita. Pues en la tercera actividad tenemos la que llamamos ponte en el zapato del otro. Esta actividad sí fue llevada más a situaciones reales, situaciones de exclusión que son como más complejas, dado a las discapacidades que se presentan. Entonces constaba en donde formamos a grupos de 3 estudiantes. Entonces uno de los estudiantes tenía que ir vendando los ojos, el otro tenía que ir tapada la boca
y el siguiente tenía que ir amarrada las piernas en la parte pues, de lo que es las canillas. Se presentaba pues una serie de obstáculos y ellos tenían que ir tomados de la mano. Entonces, o sea, la resolución de problemas o la estrategia de cómo ellos iban a pasar a eso o ese circuito de obstáculos, porque no podían soltarse, tenían que estar agarrados de mano. Entonces sí se ve, o sea, ya en base a las demás, en base a la primera actividad, bueno, a la segunda, donde se miró que ya tenían como esa parte de estrategia de resolución, donde ya encontraban la forma de comunicarse para poder resolver, se miró que ellos eso, ya fueron comunicando. Entonces se miró en uno de los grupos donde la persona que estaba amarrada les hablaba y la persona que estaba pues tapada la boca ayudaba al compañero, exacto, que eran los ojos de todos los grupos. Exactamente. Entonces al momento ya pues de pasar, el grupo que encontró esa estrategia ya todos como que fueron mirando y otros sí tuvieron como, o sea, no seguían como por decir la estrategia, sino que siguieron por seguir. A la manera de ellos, como siempre. Bueno, y la siguiente actividad que se hizo se llama el topo. Esta pues se trató de, por ejemplo, yo decía algún animal y ellos pues como están en grupitos, se les hizo grupitos y en los grupos pues se formaban en un círculo de espaldas obviamente y en el centro se tomaba un cono, y yo pues decía por ejemplo gato. De hecho, algunos dicen brazos. O también lo evitaron. O sea, ya era libertad de cada quien. Como percibían ese animal. Exacto. Y bueno, así sucesivamente. Y yo decía topo, ellos debían, pues, agarrar el cono. No, Dios mío. A competir. Exactamente. Era como que se jalaban el cono, como que mío, no sé, peleando ahí. Pero pues se logró. Ahí fue como la parte de, recuerdo que recalcamos mucho la parte de que no era competitivo, sino que era una parte recreativa donde ellos tenían que divertirse, jugar, y a medida de que se fueron haciendo los demás intentos, ya fueron como que mitigando esa parte. Exactamente, pero pues uno que otro no entendió. Lo mismo. Bueno, se logró. Bueno, la siguiente actividad la llamamos lo que es la grúa, nuevamente siguiendo con los mismos grupos de dos, pero se los seguía cambiando, o sea, no mantenían los mismos, sino que los seguíamos cambiando para que sigan pues interactuando con los demás. Entonces ellos se ubicaban nuevamente en una hilera y tenían que estar sentados. Y a cada extremo de cada hilera ubicamos unos arros con unos conos. Entonces el objetivo era que ellos tenían que pasar los conos que se encontraban del extremo derecho, por decirlo así, al extremo izquierdo, pero simplemente usando sus pies. Entonces aquí nuevamente el trabajo en equipo, recalcando la empatía, el escuchar a la persona para poder entregarle bien correctamente el cono y que siga trasladándose hasta llegar a la otra, formando como una estrategia. Nuevamente. Entonces, al inicio fue complejo porque era como que, ay, Memo, vete, que esto, que el otro, te quedaste, ve a Fana. Entonces, y de hecho a algunos se les cayó y todo, y se regresaba. Se regresaba el cono. Entonces era como que no, o sea, no griten, sino hablen, conversen. O sea, esa parte de no gritar porque nuevamente volviendo a las emociones, o sea, puede haber un niño que sea como más susceptible a esa parte y que lo griten, entonces es como que se balonea, se desestabiliza y, o sea, pues el objetivo era integrarlos, no que pues siguiera ese problema. Entonces, a medida de que ya se los vaya explicando y todo, nuevamente ya como que hablando, tomando su estrategia, ir hablando, comunicándose, lograron pasar. Bueno, la siguiente actividad fue el sin pies humano. Esta se hizo nuevamente. De hecho, todas fueron así. Casi todas. Intercalando pues los estudiantes. Estas se forman en hileras.
dos grupitos, uno y fila, hilera, una tras otra. Aquí pues tenían que sentarse y hacer como una posición como así, ¿cómo se explica? Bueno, como medio recostados. Eso. Y el compañero de atrás tenía que tomarle los tobillos y así sucesivamente, o sea, toda la hilera así. Y tenían que caminar, o sea, caminar hasta, pues tratar, ¿no? Porque como complejo se les hizo, más complejo que las demás cosas. Y tenían que, pues, caminar hasta dar una vuelta, hasta pues al final de la cancha. Y algunos de hecho se caían. Hubo más risa también en esa actividad. De hecho, sí. Pero se logró. Pero, o sea, esta consta de trabajar más que todo en equipo, de formar una estrategia, de coordinar los brazos, las manos, todo. Pero se logró también. Sí, la verdad, en esa creo que fue una de las que más se divirtieron porque, a pesar de que fue compleja, fue como una estrategia, pero se divirtieron. Es un sabio difícil. Sí. Y no, pues lo competitivo, que es lo que más les encanta. Bueno, pues como tal, pues obviamente el objetivo, lo que buscábamos era mitigar esta parte a través de estas actividades. Al final pues de la actividad lo que se hizo fue pues un compartir, donde pues días anteriores se había pues hablado con los estudiantes y se había como pues creo que todos quedamos en la opción de hacer una ensalada de frutas. Y distribuir las frutas, o sea, a tercero, pues segundo, ella pues les decía, bueno, mango, tantas personas, fresa, tantas personas, y también con mis grados. En el caso, pues ellos solo fueron la fruta, y como tal, nosotros fue encargados la parte del queso y de la crema, porque es como lo más duro. Claro. La frutica sí fue pedida picada, porque pues era muy complejo pues usar como cuchillo con los niños. Al final pues creo que sí se logró el objetivo de que los niños compartieran, porque a pesar de que estuvieron unidos, se formaron como nuevas amistades, o pues eso fue lo que yo observé, se observaron como nuevas amistades. Hubo más conversación, ya estaban jugando, pedían como los materiales que teníamos para ellos jugar pues otras actividades, que los niños pues el fútbol como siempre, pero pues ya hubo como más interacción. De hecho sí, o sea, se integraba yo miraba a unos niños de segundo con niños de tercero y eran como nuevas amistades, como decía Camila. Y en cuarto y quinto yo creo que eran como más individualistas, o sea, el quinto tiene que ser quinto, pero no, en este caso sí se miró como una unión, o sea, uno que otro y por ahí, no mucho, pero sí se observó, la verdad. Pues que lo que bueno, los resultados que esperábamos, pues la verdad sí fueron en su mayoría positivos, o sea, sí fue una parte negativa, pero creo que la mayoría sí fue positivo. Y pues esperamos, si pues, se permite, volver pues, como a realizar otro proyecto así para seguir como mitigando esa parte, para que ellos de aquí en adelante o a un futuro puedan cambiar como esa perspectiva de ellos como pero en general pues creo que sí nos fue muy bien. De hecho no simplemente fue el hecho de la práctica, sino también del hecho de las emociones de ellos mismos, que aprendan a regularla, a controlarse, porque es muy complejo. Lo de las emociones también influye bastante, y creo que el juego de roles nos ayudó bastante. Bueno, eso sería pues como la finalización de este proyecto y